En el invierno de 1994, en los riscos prohibidos de La Garganta del Diablo, Chihuahua, el ejército mexicano enterró una anomalía biológica que la historia oficial decidió silenciar para siempre. Lo que ocurrió entre Los Pinos fue una masacre clasificada como secreto de Estado, una conspiración de sangre que el gobierno prefirió ocultar bajo toneladas de mentiras. Un hombre lobo, cegado por su arrogancia depredadora, creyó que el monte era suyo, sin saber que en esa cabaña aguardaba un oso de dimensiones colosales, una mole de músculo y furia ancestral que no conoce la misericordia. Aquella criatura maldita halló su final cuando descubrió, demasiado tarde, que en esta cumbre el verdadero monarca no camina en dos patas. Don Mateo contempla sus manos agrietadas, donde los surcos de la piel parecen mapas de una sierra madre que ya nadie recuerda. Cada cicatriz es un testimonio mudo de su tiempo como rastreador para el gobierno en los violentos años 80, una época de silencios impuestos y operativos bajo la sombra de los pinos. El hombre se mueve con una pesadez que no proviene únicamente de la edad, sino del lastre invisible de lo que ocurrió en 1994, cuando su unidad fue devorada por la oscuridad de la montaña. Desde entonces, ha convertido el aislamiento en su trinchera personal, eligiendo la penitencia del frío sobre la comodidad de un mundo que ignora los horrores que acechan en las cumbres. No busca redención, simplemente espera que el tiempo borre las huellas de su existencia antes de que el pasado decida reclamar su deuda pendiente. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El entorno de La Garganta del Diablo impone un respeto que raya en el pavor para cualquiera que no sea Mateo. En este rincón profundo de Chihuahua, la neblina rasteja entre las coníferas como un depredador que respira sobre el cuello de los intrusos, ocultando los precipicios con un manto grisáceo y húmedo. La cabaña del viejo rastreador es una estructura de madera curtida por las nevadas, un refugio que parece brotar de la misma tierra ferrosa de la cordillera. Aquí no existen los cables de luz, ni el zumbido de la tecnología, solo el estallar rítmico de la leña en el fogón y el silbido del viento que se cuela por las rendijas, creando una sinfonía de soledad absoluta. Mateo ha aprendido a leer el lenguaje de las sombras, reconociendo que cada crujido del bosque lleva consigo una advertencia que los hombres de la ciudad han olvidado hace mucho tiempo. Bárbaro, un oso de dimensiones colosales, descansa cerca de la entrada, siendo más un centinela que una simple compañía animal para el anciano. Entre el hombre y la bestia existe una simbiosis mística forjada en el rigor del hambre y la supervivencia compartida durante los inviernos más crudos de la sierra. No se tratan con la ternura de los dueños domésticos, sino con el reconocimiento mutuo de dos guerreros que han sobrevivido a eras que la modernidad ya dio por muertas y enterradas. El animal observa a Mateo con ojos que parecen contener la sabiduría de las rocas, mientras el viejo le habla en susurros sobre estrategias de vigilancia y el peso del deber. Son los últimos guardianes de un territorio donde la frontera entre lo natural y lo monstruoso se ha vuelto tan delgada como la escarcha que cubre el suelo cada madrugada antes del amanecer. La rutina de Mateo es una coreografía de gestos mecánicos diseñados para mantener a raya la locura que suele brotar del silencio prolongado. Desde el amanecer se dedica a cortar leña con un hacha que ha perdido el brillo pero conserva un filo letal, golpeando el tronco con la precisión de un verdugo experimentado. Sus ojos, opacos y cansados, escanean constantemente el horizonte, buscando cualquier irregularidad en el vuelo de los sopilotes o en el movimiento inusual de las copas de los árboles lejanos. El trauma militar no se manifiesta en gritos, sino en esa vigilancia perpetua, en la incapacidad de darle la espalda a la puerta de su hogar, incluso cuando está cerrada. Cada acción cotidiana es un ejercicio de disciplina castrense, una forma de convencerse a sí mismo de que todavía tiene el control sobre un entorno que reclama su alma con cada ráfaga de viento helado. El aire en las zonas altas de Chihuahua tiene un sabor metálico, cargado de resina y de la humedad de una tierra que nunca termina de secarse por completo. Mateo respira ese frío cortante con una familiaridad dolorosa, sintiendo cómo sus pulmones se adaptan a la escasez de oxígeno que domina las alturas de la Sierra Madre Occidental. En este lugar, el tiempo parece haberse detenido en los 90, dejando atrás las complicaciones del mundo exterior para centrarse en la pureza brutal de la vida elemental. Las coníferas se yerguen como lanzas negras contra el cielo
cielo grisáceo, formando un muro natural que protege al viejo de los juicios de la sociedad que abandonó tras el fracaso de su última misión. Para él, la civilización es un recuerdo difuso, una mentira piadosa que se disuelve frente a la inmensidad de un desfiladero que no conoce la compasión ni el perdón de los hombres. En el interior de la cabaña, el desorden está estrictamente organizado, con mapas militares amarillentos clavados en las paredes de madera y herramientas de caza aceitadas con esmero profesional. Un viejo radio de transistores descansa sobre una mesa rústica, emitiendo solo estática la mayor parte del tiempo, un ruido blanco que Mateo prefiere sobre el silencio sepulcral de la noche serrana. A veces, el hombre se queda mirando las manchas de humedad en el techo, creyendo ver en ellas los rostros de los camaradas que perdió bajo las garras de lo inexplicable. No hay fotografías, pues el olvido es una herramienta de supervivencia tan necesaria como el cuchillo que siempre lleva al cinto, listo para ser desenfundado. Su reclusión no es un acto de cobardía, sino la única forma que encontró para contener la oscuridad que se le pegó a la piel durante sus años de servicio activo. Bárbaro suele inquietarse cuando el sol comienza a ocultarse detrás de los picachos más altos, emitiendo gruñidos bajos que retumban en el pecho de Mateo como un tambor de guerra. El oso percibe vibraciones en el suelo que el oído humano es incapaz de detectar, señales de que la montaña está despertando de su letargo diurno para dar paso a sus verdaderos dueños. El viejo rastreador acaricia el pelaje áspero de su compañero, sintiendo la tensión en los músculos de la bestia, una rigidez que solo aparece cuando el peligro no es una simple presa común. Han pasado años desde la última vez que algo se atrevió a acercarse tanto al perímetro de la garganta del diablo, pero el instinto de Mateo le susurra que la tregua está por terminar. En la profundidad del bosque, algo ha cambiado, una alteración en el orden natural que solo los expertos identifican. La negación emocional es el escudo más fuerte que el antiguo rastreador ha construido para protegerse de los recuerdos que amenazan con desmoronar su cordura. Mateo se dice a sí mismo que los ruidos nocturnos son solo el producto de la expansión térmica de las rocas o el paso de algún puma errante buscando sustento fácil. Sin embargo, su mano derecha siempre termina acariciando la culata de su viejo fusil de cerrojo, buscando la seguridad que solo el acero frío puede brindar en medio de la incertidumbre total. Sabe perfectamente que hay verdades que es mejor no nombrar, secretos que el gobierno decidió enterrar bajo toneladas de burocracia y expedientes clasificados como incidentes de fauna silvestre. Él es el único testigo vivo de una masacre que nunca ocurrió oficialmente, un sobreviviente que carga con el peso de los muertos mientras espera que el destino le otorgue descanso. Pequeños indicios comienzan a manifestarse en los alrededores de la propiedad, señales sutiles que solo un ojo entrenado, como el de Mateo, podría notar en medio de la maleza. Una rama rota a una altura poco común para un animal cuadrúpedo, el rastro de una pisada que deforma el lecho de agujas de pino de una manera inquietante y extraña. El silencio de las aves es lo que más le preocupa, ese vacío sonoro que precede a las tormentas más violentas de la sierra y que suele indicar la presencia de un superdepredador. Bárbaro se niega a comer su ración de carne seca, prefiriendo mantenerse alerta cerca del pozo de agua, con las orejas tiesas y el olfato trabajando a máxima capacidad. Mateo observa todo esto desde el porche, fumando un cigarrillo cuyo humo se pierde en la penumbra, sintiendo cómo la adrenalina de antaño fluye nuevamente. El bloque de la reclusión llega a su fin cuando la atmósfera se vuelve tan densa que el simple acto de respirar parece requerir un esfuerzo sobrehumano para el viejo. La luna se oculta tras nubes cargadas de nieve prematura, sumiendo a la garganta del diablo en una oscuridad absoluta que parece tener masa y voluntad propia para asfixiar la luz. Mateo cierra la puerta de la cabaña con la pesada tranca de hierro, sabiendo que las paredes de madera son poco más que una ilusión de seguridad frente a lo que viene. No hay miedo en su rostro, solo una resignación amarga y el brillo de una determinación que se ha cocinado a fuego lento durante décadas de aislamiento. El escenario está listo para el despertar de los fantasmas que el rastreador intentó olvidar, marcando el inicio de un conflicto que no admite rendiciones ni misericordia alguna. La calma se rompió definitivamente cuando Mateo encontró aquel retazo de mezclilla ensangrentado enganchado en una vieja trampa para coyotes que él no recordaba haber colocado. El tejido estaba desgarrado con una saña que no pertenecía a ninguna herramienta humana, mostrando bordes deshilachados por la fuerza bruta de unos dientes capaces de triturar el acero. Al tocar la tela fría por el rocío, un escalofrío eléctrico recorrió la columna vertebral del viejo rastreador, despertando nervios que habían permanecido
permanecido dormidos desde su retiro forzado. El olor que emanaba de la prenda no era solo de sangre seca, sino que cargaba un aroma almizclado y rancio, una pestilencia que reconoció de inmediato como el perfume de la muerte orgánica. Sus dedos temblaron ligeramente mientras guardaba el pedazo de tela en el bolsillo de su chamarra de cuero gastado, sabiendo que el equilibrio se había fracturado para siempre. Mateo recordó los rumores que habían llegado a sus oídos semanas atrás, durante su último descenso fugaz al pueblo más cercano para abastecerse de granos y sal. Los lugareños hablaban en susurros sobre un grupo de jóvenes excursionistas que habían desaparecido sin dejar rastro en las inmediaciones de los riscos prohibidos de la Sierra Madre. Las autoridades locales, con su habitual indiferencia corrupta, habían calificado el incidente como un extravío accidental debido a la inexperiencia de los muchachos en terrenos tan hostiles. Sin embargo, el viejo rastreador sabía que nadie se pierde de esa forma en su territorio sin que el monte escupa algún resto o pertenencia a los pocos días. Ahora, con el trozo de mezclilla en sus manos, la verdad se presentaba ante él con una claridad aterradora, confirmando que algo más peligroso que la simple negligencia estaba cazando en las sombras. La reacción física no se hizo esperar, manifestándose como un sudor frío que empapó su frente a pesar del clima gélido que dominaba la región de Chihuahua. Mateo sintió cómo su corazón martilleaba contra las costillas con la cadencia de una ametralladora encasquillada, un síntoma clásico de su estrés postraumático que creía haber domesticado con los años. Sus ojos buscaron instintivamente los puntos de cobertura en el claro del bosque, una respuesta táctica grabada a fuego durante sus misiones encubiertas para el Ejército Nacional. El aire pareció volverse más espeso, cargado con las voces de sus compañeros caídos que le gritaban advertencias desde el fondo de su memoria fragmentada y dolorosa. La culpa, ese viejo parásito que se alimentaba de su soledad, comenzó a roer sus entrañas al darse cuenta de que el horror que juró detener seguía vivo y operando con total impunidad. Al examinar más de cerca los alrededores de la trampa, Mateo descubrió marcas profundas en la corteza de un pino cercano, situadas a una altura que desafiaba la lógica biológica. Las incisiones eran verticales y paralelas, grabadas con una potencia tal que habían llegado hasta el corazón de la madera, dejando escapar gotas de resina ámbar. Ningún oso negro de la región, ni siquiera su imponente compañero bárbaro, poseía garras diseñadas para realizar un corte tan limpio y deliberado en un ángulo tan antinatural. El rastro sugería una criatura que se movía con una bipedestación ocasional, una aberración evolutiva que combinaba la agilidad de un simio con la ferocidad absoluta de un lobo hambriento. El viejo rastreador sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, transportándolo a las pesadillas de 1994, donde los informes oficiales hablaban de depredadores desconocidos y letales. Bárbaro emitió un bramido sordo que hizo vibrar el suelo bajo las botas de Mateo, mostrando una inquietud que el viejo nunca había presenciado en el animal. El oso caminaba de un lado a otro frente al porche de la cabaña, con el pelaje erizado y los colmillos al descubierto en un gesto de agresión defensiva. No era la postura de un cazador que ha detectado una presa, sino la de una bestia que reconoce a un rival superior y se prepara para una lucha desesperada por su territorio. Mateo observó cómo el animal olfateaba el aire con desesperación, tratando de triangular la posición de una amenaza que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La inteligencia en los ojos del oso reflejaba un miedo ancestral, una conexión con el lado más oscuro de la naturaleza que el hombre apenas comenzaba a recordar con horror. El conflicto interno desgarraba la mente del viejo rastreador, enfrentando su deseo de permanecer oculto contra el imperativo moral de proteger a los inocentes que aún rondaban la sierra. Podía simplemente cerrar su puerta, reforzar las ventanas y esperar a que la tormenta de sangre pasara de largo, como lo hacían los cobardes que escribían los reglamentos militares. Sin embargo, la sombra de los chamacos desaparecidos pesaba sobre su conciencia como un bloque de granito, recordándole que su silencio previo ya había costado demasiadas vidas en el pasado. Cada minuto de indecisión era una oportunidad perdida para detener al depredador antes de que su sed de violencia se extendiera hacia las comunidades más vulnerables del valle. Mateo sabía que retomar el fusil significaba romper su pacto de anonimato con el gobierno, pero el honor de un soldado nunca muere del todo, incluso bajo el exilio. Fragmentos de la masacre del 94 comenzaron a proyectarse en su mente como una película de horror rayada, devolviéndole el sonido de los huesos quebrándose bajo la presión. Recordó el grito agónico de su sargento, un hombre condecorado que
que fue arrastrado hacia la neblina por algo que se movía demasiado rápido para ser captado por las linternas. El olor a ozono y sangre fresca inundó sus sentidos una vez más, provocándole una náusea violenta que lo obligó a apoyarse contra el tronco de un cedro centenario. Aquella misión no fue un combate convencional, sino un sacrificio institucional donde su unidad funcionó como simple cebo para estudiar a un espécimen que la ciencia oficial se negaba a reconocer. Ahora, el mismo patrón de depredación se repetía, sugiriendo que el secreto mejor guardado de la milicia mexicana había escapado de su confinamiento en las sombras. Siguiendo el rastro más allá del perímetro de seguridad, Mateo encontró los restos de un venado cola blanca que había sido destripado con una precisión casi quirúrgica. No se trataba de la alimentación desordenada de un cánido salvaje, sino de un acto de profanación territorial, donde los órganos habían sido dispuestos de forma ritual sobre las piedras. La criatura estaba enviando un mensaje claro a cualquier otro depredador que se atreviera a disputarle el dominio de la garganta del diablo, marcando su llegada con sangre. El viejo se arrodilló para examinar la temperatura de la carne, confirmando que la muerte se había producido apenas unas horas antes, bajo la luz de la madrugada. El asesino seguía cerca, observándolo desde algún punto elevado entre las rocas, disfrutando del juego de acecho que tanto le fascinaba a los de su especie maldita por la genética. Un sonido gutural, similar al crujido de un árbol viejo rompiéndose bajo el peso de la nieve, resonó en la lejanía del desfiladero, provocando que los pájaros huyeran. No era un aullido común, sino una frecuencia baja que parecía vibrar directamente en el pecho de Mateo, activando los instintos más primarios de lucha o huida. El aire se volvió gélido de repente, trayendo consigo una ráfaga de viento que cargaba el olor fétido de la putrefacción y el almizcle rancio de un animal enfermo. El rastreador sintió la mirada de 1000 ojos invisibles sobre su espalda, una presión psicológica que buscaba desestabilizar su puntería y su juicio antes del enfrentamiento inevitable. Sabía que la criatura era capaz de sentir su miedo, alimentándose de la energía negativa que emanaba de su cuerpo tenso y cargado de viejas cicatrices de guerra. La culpa de haber sobrevivido cuando otros mejores que él perecieron en la oscuridad se convirtió en el combustible necesario para que Mateo tomara una decisión definitiva. No podía permitir que la historia se repitiera, dejando que otro grupo de jóvenes fuera borrado del mapa para proteger los intereses de generales que nunca pisaron el lodo. El viejo se enderezó, sintiendo cómo la rigidez de sus articulaciones cedía ante la necesidad de actuar con la eficiencia de un profesional del rastreo táctico. Cada paso que daba hacia su cabaña era un compromiso con la verdad, una declaración de guerra contra la entidad que se atrevía a profanar su santuario de silencio. Ya no era solo un anciano intentando olvidar su pasado, sino un veterano reclamando su lugar en la cadena alimenticia como el único ser capaz de enfrentar al monstruo. Al entrar de nuevo en su refugio, Mateo no buscó solo sus armas de fuego convencionales, sino que comenzó a preparar elementos de una naturaleza mucho más antigua. Sacó de un cofre de madera una bolsa de sal bendecida y varias puntas de flecha talladas en obsidiana negra, herramientas que los curanderos de la sierra le habían entregado. Sabía que las balas de plomo solo servían para enfurecer a un licántropo de sangre pura, cuya capacidad de regeneración celular desafiaba cualquier tratamiento médico conocido por el hombre. Con manos expertas, comenzó a trazar símbolos de protección en el marco de la puerta, utilizando una mezcla de ceniza de encino y sangre de su propio pulgar herido. Era un ritual de contención, una forma de convertir su hogar en una fortaleza consagrada contra el mal biológico que acechaba afuera en la penumbra. La sospecha de que lo que debía estar muerto había regresado se confirmó cuando Mateo encontró un antiguo informe desclasificado que conservaba bajo el doble fondo de su escritorio. Las descripciones de los ataques en el pasado coincidían milimétricamente con los patrones de movimiento y agresión que estaba observando en los alrededores de su propiedad serrana. La criatura no era un individuo aislado, sino parte de una estirpe de depredadores que el gobierno mexicano había intentado erradicar mediante operaciones de tierra quemada. La idea de que estas abominaciones hubieran logrado reproducirse y expandir su territorio por toda la Sierra Madre Occidental llenó al viejo de un terror profundo y existencial. Lo que enfrentaba no era un fantasma del pasado, sino una realidad biológica tangible que amenazaba con devorar todo rastro de civilización en las montañas de Chihuahua. El bosque mismo parecía estar encogiéndose de miedo, con las ramas de los pinos doblándose hacia abajo, como si intentaran ocultar algo terrible que caminaba por debajo. Los arroyos que cruzaban la garganta del diablo
río bajaban ahora con un tinte oscuro, arrastrando sedimentos que no pertenecían a la geología natural de la zona de los riscos. Mateo observó cómo la fauna local, desde los pequeños roedores hasta los majestuosos venados, huía desesperadamente hacia las tierras bajas del valle en busca de un refugio seguro. El silencio que se instaló entonces no era la paz de la naturaleza, sino la calma tensa de un campo de batalla minutos antes de que se inicie el primer bombardeo. El viejo rastreador comprendió que el ecosistema había reconocido a su nuevo monarca absoluto, un depredador que no conocía la saciedad biológica. Durante las horas siguientes, Mateo sintió cómo el perímetro de su cabaña era tanteado por una inteligencia salvaje que buscaba cualquier debilidad en su defensa estructural y psicológica. Escuchó el sonido de garras raspando las paredes exteriores, un ruido metálico y agudo que ponía a prueba la resistencia de sus nervios ya de por sí desgastados. La criatura no atacaba de frente, prefiriendo rodear la construcción en círculos concéntricos que se cerraban lentamente como una soga alrededor del cuello de un condenado a muerte. Bárbaro respondía a cada provocación con gruñidos que hacían temblar las vigas del techo, pero incluso el gran oso parecía consciente de que su fuerza bruta podría no ser suficiente esta vez. El aire dentro de la cabaña se sentía pesado, cargado con el olor del miedo animal y la resolución humana. Mateo recordó con amargura cómo sus superiores habían ordenado el borrado sistemático de todas las evidencias físicas después de los eventos traumáticos que diezmaron a su equipo original. El ejército había preferido inventar historias de narcotraficantes o guerrillas antes que admitir la existencia de una amenaza que no podían controlar con sus tácticas de guerra convencionales. Él era el último depósito de esa memoria prohibida, el único que recordaba los nombres de los caídos y la verdadera forma del horror que los había devorado. Aquel encubrimiento institucional fue lo que finalmente lo empujó al exilio, harto de servir a una bandera que prefería el silencio cómplice sobre la verdad más dolorosa y necesaria. Ahora solo en la sierra se enfrentaba a las consecuencias de haber permitido que el secreto creciera en las sombras durante tanto tiempo. Finalmente, el sonido de unos pasos pesados y rítmicos se detuvo justo frente a la puerta principal de la cabaña, marcando el inicio del enfrentamiento que Mateo había temido. La luz de la luna filtrada por las nubes proyectó una sombra distorsada bajo el umbral, revelando una figura cuya estatura superaba con creces la de cualquier hombre ordinario. El viejo rastreador se levantó lentamente de su silla, empuñando su fusil con una mano y una estaca de obsidiana con la otra, mientras su corazón latía con fuerza. Bárbaro se colocó a su lado, con los hombros anchos y la cabeza baja, listo para cargar contra el intruso en cuanto la madera cediera ante la presión. El tiempo pareció detenerse en ese instante de tensión suprema, donde la vida de un viejo soldado y su leal compañero pendía de la suerte. Mateo cerró los ojos y el golpeteo en la puerta se transformó en el estruendo de los helicópteros sobrevolando la Sierra Madre en 1994. Recordó el peso del equipo táctico sobre sus hombros jóvenes, el sudor frío bajando por su nuca y el aroma penetrante a aceite de fusil que impregnaba el ambiente. Eran soldados de élite enviados a una zona de exclusión donde las leyes de la biología parecían haberse suspendido por un capricho sangriento del destino serrano. El objetivo inicial era neutralizar una supuesta célula de insurgentes, pero la realidad que encontraron entre los pinos superaba cualquier informe de inteligencia previa que hubieran recibido en la base. El aire de aquel entonces olía a ozono y a una premonición de desastre que ningún entrenamiento de combate podría haberles ayudado a procesar de manera racional o efectiva para sobrevivir. Al adentrarse en la espesura, el grupo de Mateo descubrió que el bosque no guardaba hombres armados, sino un silencio sepulcral que erizaba la piel de los más veteranos. No había huellas de botas militares ni restos de campamentos guerrilleros, solo senderos marcados por una violencia animal que desafiaba toda descripción balística convencional conocida por el Ejército Nacional. Encontraron el primer indicio de la amenaza cerca de un arroyo, un caballo de carga que había sido literalmente partido en dos por una fuerza física descomunal y precisa. Las entrañas del animal estaban esparcidas sobre las rocas con una deliberación que sugería un mensaje territorial más que una simple necesidad de alimentación instintiva por parte del depredador. El rastreador supo en ese instante que no estaban cazando a seres humanos, sino que habían entrado sin saberlo en el coto de caza privado de algo mucho más antiguo. La visión del primer caído de su unidad seguía grabada en la retina de Mateo con una nitidez que el tiempo no lograba desgastar ni un solo ápice. El cabo Sánchez, un hombre robusto de Sonora,
sonora, yacía en un claro del bosque con el cuello destrozado por una dentellada que le había arrancado la tráquea limpiamente. No hubo gritos, solo el sonido húmedo de la sangre borboteando sobre el follaje seco y el eco de unos pasos pesados alejándose hacia la penumbra de la barranca. Las heridas no mostraban la irregularidad de un ataque canino, sino la precisión de una mandíbula diseñada evolutivamente para neutralizar presas de gran tamaño en pocos segundos. El equipo se agrupó en un círculo defensivo, apuntando sus armas hacia la nada, sintiendo por primera vez que sus uniformes y sus balas eran defensas ridículamente insuficientes ante tal horror biológico. Fue en el centro de mando improvisado donde Mateo escuchó por primera vez las siglas ABLOE, un acrónimo frío para referirse a la anomalía biológica localizada de origen evolutivo. Los científicos militares, vestidos con trajes de protección química, hablaban de una rama perdida de depredadores que habían evolucionado de forma aislada en las grietas más profundas de la sierra. No eran hombres lobo de las leyendas coloniais, sino máquinas biológicas de matar con una capacidad de camuflaje y regeneración que dejaba a los expertos en un desconcierto absoluto. La milicia no buscaba proteger a Vib, la población, sino capturar un ejemplar vivo para estudiar el potencial bélico de su estructura muscular y su instinto asesino natural. Mateo comprendió con amargura que él y sus compañeros eran poco más que carnada desechable en un experimento de campo diseñado para probar la letalidad de la criatura. El silencio institucional comenzó a caer sobre la misión como una mortaja de plomo, cortando las comunicaciones por radio y dejando a la unidad a su propia suerte. Cada vez que Mateo intentaba pedir refuerzos o suministros médicos, solo recibía estática o la orden lacónica de mantener la posición y observar el comportamiento del enemigo silvestre. Los altos mandos en la Ciudad de México habían decidido que el riesgo de filtración era demasiado elevado como para permitir un rescate convencional en una zona tan sensible. Se les prohibió tomar fotografías o recolectar muestras por su cuenta, bajo la amenaza de ser juzgados por traición a la patria en tribunales militares cerrados al público. El aislamiento no era solo físico, sino político, borrando sus identidades de los registros oficiales mientras el bosque comenzaba a devorarlos uno por uno en la oscuridad total. Las noches en la sierra durante el 94 se convirtieron en un festival de sonidos imposibles que desafiaban la cordura de los hombres más templados. Mateo recordaba los aullidos que empezaban como el llanto agudo de un niño perdido para transformarse repentinamente en el rugido gutural de una bestia de 100 kilos. El aire vibraba con una frecuencia que provocaba náuseas y mareos, una táctica de guerra psicológica natural que la criatura utilizaba para desorientar a sus presas antes de lanzarse. Las linternas tácticas apenas lograban penetrar la densa neblina, revelando fugazmente ojos amarillentos que reflejaban la luz con una intensidad depredadora que helaba la sangre del joven rastreador. No había forma de anticipar el ángulo de la agresión, ya que el licántropo se movía entre las copas de los árboles con una agilidad que parecía burlar la ley de gravedad. Tras el fracaso de la misión, la maquinaria del Estado se encargó de incinerar cada rastro físico de lo ocurrido, convirtiendo el sacrificio de la unidad en mentira. Los expedientes fueron triturados y los certificados de defunción de sus camaradas fueron falsificados para indicar accidentes en maniobras de entrenamiento o enfrentamientos con el crimen organizado. A Mateo le ofrecieron una jubilación anticipada y un silencio, forzado por una pensión que olía a soborno y a miedo por parte de sus superiores jerárquicos. Le advirtieron que cualquier mención a las anomalías biológicas de la sierra resultaría en su internamiento psiquiátrico inmediato o en una desaparición forzada similar a la de sus amigos. El hombre aceptó el trato por fuera, pero en su interior juró que nunca olvidaría la textura del pelaje rancio ni el brillo asesino de las pupilas que lo observaron siempre. Durante los registros clandestinos que Mateo realizó antes de ser evacuado, descubrió lo que los oficiales llamaban los nidos, que no eran sino morgues de naturaleza salvaje. Encontró cuevas ocultas bajo las raíces de pinos milenarios, donde los restos humanos se acumulaban en capas geológicas de horror, mezclados con huesos de animales y jirones. No había nada místico en esos lugares. El olor a amoníaco y carne en descomposición era la prueba fehaciente de un metabolismo voraz que requería cantidades masivas de proteína. La criatura no solo cazaba por hambre, sino
sino que parecía recolectar trofeos de sus víctimas, mostrando una inteligencia rudimentaria pero efectiva que iba más allá del instinto animal básico. Aquella imagen de los cráneos alineados en la penumbra húmeda fue lo que finalmente quebró la fe del rastreador en el orden natural y en la protección del gobierno nacional. Las huellas encontradas en el lodo cerca de los nidos eran la evidencia física más perturbadora que Mateo tuvo que analizar durante sus años de servicio activo. La pisada mostraba una estructura pentadáctila con garras retráctiles, pero lo más inquietante era la presencia de un pulgar oponible que sugería una capacidad de manipulación humana. El arco del pie era alto, diseñado para carreras de larga distancia y saltos explosivos, una adaptación perfecta para los terrenos accidentados y rocosos de la geografía chihuahuense. Cada marca en la tierra revelaba una distribución de peso que indicaba una musculatura densa y potente, capaz de generar una fuerza de impacto superior a la de un oso grizzly. Mateo dibujó estos rastros en su libreta personal, ocultándola de los sensores militares como su única prueba tangible de que la pesadilla biológica era real en este mundo. El sacrificio del capitán Valdés fue el evento que terminó por sepultar la moral de los sobrevivientes de la unidad de rastreo táctico de 1994. Valdés, un hombre de principios inquebrantables, decidió quedarse atrás para cubrir la retirada de sus hombres cuando el Abloe lanzó un asalto coordinado contra el perímetro defensivo. Mateo lo vio por última vez a través de la mira telescópica, disparando ráfagas cortas mientras una masa de pelo y músculo se abalanzaba sobre él. El sonido de los huesos de Valdés crujiendo bajo la presión de las mandíbulas de la bestia resonó en el valle, un eco seco que todavía perseguía los sueños del viejo. No hubo tiempo para recuperar el cuerpo ni para rendir honores. El deber dictaba huir, antes de que la oscuridad consumiera al resto de los soldados abandonados. Con el paso de los años, Mateo comprendió que lo que enfrentaban no era una maldición sobrenatural, sino un depredador ápice que la evolución había mantenido oculto. Las teorías de los médicos militares sobre la mutación inducida por factores ambientales o genéticos cobraban sentido al observar la eficiencia metabólica de la criatura en condiciones extremas. Eran seres perfectamente adaptados a la escasez de las alturas, capaces de entrar en estados de letargo prolongado cuando la comida escaseaba, para luego despertar con furia. Su existencia ponía en duda la supremacía del ser humano en la cadena alimenticia de la Sierra Madre, recordándoles que todavía existían rincones donde el hombre era presa. El horror radicaba en esa certeza científica. La naturaleza podía producir monstruos mucho más efectivos que cualquier pesadilla imaginada por la mente folclórica de los pueblos antiguos. Mateo recordaba el frío, aséptico de los laboratorios subterráneos, donde fue interrogado por hombres que nunca se quitaban las batas blancas ni los cubrebocas quirúrgicos de tela. Allí vio fragmentos de piel y muestras de sangre oscura que burbujeaba al contacto con el aire, una sustancia viscosa que parecía tener vida propia biológica. Los doctores discutían sobre la densidad ósea y la conductividad nerviosa del espécimen, tratando al horror como un simple problema de ingeniería que debía ser resuelto y cuantificado. Nunca mencionaron el dolor de las familias ni el vacío dejado por los hombres que fueron borrados de la existencia para facilitar sus investigaciones secretas y ambiciosas. El olor a formaldehído mezclado con la putrefacción de los tejidos experimentales se le quedó pegado a Mateo en las fosas nasales, un recordatorio químico de la falta de ética militar. La clasificación oficial de fauna agresiva no catalogada fue el insulto final para los hombres que habían visto a la muerte caminar en dos patas por la sierra. El gobierno mexicano utilizó esta etiqueta ambigua para desviar la atención de cualquier periodista curioso o de las organizaciones internacionales de derechos humanos que buscaban respuestas claras. Mateo vio cómo los mapas de la región eran alterados para declarar ciertas zonas como reservas ecológicas protegidas, prohibiendo el acceso bajo el pretexto de conservación. En realidad, estas reservas eran perímetros de contención donde las anomalías biológicas seguían reproduciéndose fuera de la vista del público y del escrutinio de la ciencia civil. La mentira se convirtió en la verdad oficial y los pocos testigos que quedaban fueron dispersados por el país para asegurar que el secreto permaneciera enterrado en la burocracia. Las cicatrices físicas que Mateo cargaba en su hombro derecho eran un mapa constante de su encuentro cercano con las garras del licántropo original en 1994. La piel estaba queloide y deformada, una marca de 1900 en
quemadura por fricción y desgarro que dolía cada vez que la presión atmosférica bajaba antes de una tormenta. Sin embargo, las heridas más profundas eran las que no se veían, los surcos mentales dejados por el estrés postraumático que lo obligaban a vivir en alerta. Cada crujido de la madera en su cabaña o cada sombra proyectada por el sol en movimiento activaba una respuesta de combate que agotaba sus energías vitales. Había aprendido a convivir con el fantasma de la criatura, aceptando que una parte de su psique nunca abandonaría aquellos bosques de pinos donde masacraron a sus amigos. En sus recuerdos, el sonido de la Bloe moviéndose por el sotobosque era lo que más le costaba silenciar durante sus largas noches de insomnio en la cabaña serrana. Era un clic-clac rítmico de garras chocando contra las piedras sueltas, seguido por un susurro de ramas rompiéndose con una precisión que indicaba una masa corporal considerable. Mateo sabía que la criatura podía escuchar los latidos del corazón de un hombre a metros de distancia, utilizando la ecolocalización biológica para fijar su objetivo final. El depredador no corría hacia su víctima, sino que la rodeaba con una paciencia sádica, disfrutando del aumento de adrenalina en la sangre de su presa. Ese conocimiento técnico sobre los métodos de caza del licántropo era lo que le permitía ahora preparar su defensa con una eficiencia que rayaba en lo obsesivo y demencial. La imagen visual de la criatura bajo la luz de una bengala militar seguía siendo la pesadilla recurrente que definía la existencia solitaria del viejo rastreador de Chihuahua. Vio una masa de músculos hipertrofiados cubierta por un pelaje áspero y grisáceo, con extremidades que terminaban en manos capaces de asfixiar a un hombre con facilidad. La cabeza era una distorsión lupina, con un hocico alargado lleno de dientes diseñados para desgarrar la carne y triturar los huesos más resistentes del cuerpo. Lo más aterrador eran los ojos, que poseían una chispa de inteligencia maligna y un reconocimiento del miedo ajeno que ninguna bestia común podría haber mostrado jamás. En ese breve instante de iluminación artificial, Mateo comprendió que la naturaleza había creado un depredador perfecto, una aberración que no debería existir en un mundo lógico. La limpieza posterior a la misión fue un despliegue de brutalidad institucional que incluyó el incendio provocado de vastas hectáreas de bosque para eliminar cualquier evidencia física. Mateo observó desde el helicóptero de evacuación cómo las llamas consumían los pinos, sabiendo que bajo ese fuego se quemaban también los cuerpos de sus camaradas y nidos. El humo negro se elevaba hacia el cielo de Chihuahua como una señal de derrota moral, marcando el fin de una era de inocencia y el exilio. Los oficiales a cargo intercambiaban bromas y fumaban puros, indiferentes al horror que acababan de presenciar y a las vidas que habían destruido por la seguridad. Ese desprecio por la vida humana fue lo que finalmente convenció a Mateo de que el gobierno era tan monstruoso como las criaturas que intentaba ocultar siempre. El flashback se desvaneció lentamente cuando el frío de la noche actual en la garganta del diablo penetró las paredes de la cabaña, devolviendo a Mateo al presente. El hombre parpadeó sintiendo el peso del fusil en sus manos y la presencia tranquilizadora de Bárbaro, el oso, que seguía gruñendo frente a la puerta principal. Los recuerdos del 94 ya no eran solo sombras del pasado, sino una guía táctica necesaria para enfrentar la amenaza biológica que golpeaba ahora su hogar. Sabía que la criatura afuera era descendiente de aquellas que masacraron a su unidad, una nueva generación de depredadores que reclamaban su territorio con la misma furia. Mateo se preparó para el choque definitivo, aceptando que su destino estaba ligado a este bosque y a la verdad sangrienta que juró proteger con su vida. Mateo se ajustó las correas de su vieja mochila militar, sintiendo cómo el cuero endurecido por el tiempo se enterraba en sus hombros cansados. El peso de la edad era un enemigo tan implacable como la criatura que acechaba afuera, pero la determinación de cerrar un círculo abierto en 1994 le otorgaba una fuerza prestada. Sus articulaciones protestaban con cada movimiento, recordándole que ya no era aquel joven rastreador que podía correr kilómetros por la sierra sin aliento. Sin embargo, el viejo soldado sabía que no podía morir refugiado tras una puerta de madera mientras el monte seguía reclamando vidas inocentes en Chihuahua. Decidió que era momento de abandonar la seguridad de su cabaña para internarse de nuevo en el corazón de la garganta del diablo, donde la verdad y la muerte aguardaban bajo la sombra de los pinos. El armamento que seleccionó para esta incursión final no era el que dictaban los manuales de la milicia moderna, sino el que dictaba la experiencia sangrienta. Tomó su fusil Winchester, una pieza de acero y madera que conocía mejor que a su propia mano, pero también cargó con las bolsas de sal bendecida y las puntas de obsidiana negra talladas por los ancianos
Janos Rarámuris. Sabía perfectamente que las balas de plomo convencionales solo servían para perforar tejidos superficiales en un licántropo, sin lograr detener el avance frenético de su metabolismo regenerativo. Mateo guardó una petaca de tequila para el frío y revisó el filo de su cuchillo táctico, sintiendo el aroma metálico del aceite lubricante mezclado con el olor rancio de la venganza acumulada. Cada objeto en su mochila tenía un propósito específico en la danza mortal que estaba a punto de iniciar contra el depredador. Mientras se preparaba, Mateo recordó el asedio constante de la vigilancia gubernamental, que lo había perseguido incluso en su retiro voluntario en las zonas altas. Durante años, detectó el sobrevuelo de drones silenciosos y la presencia de agentes federales que fingían ser geólogos para intentar descubrir si el viejo rastreador conservaba pruebas del incidente a Blois. La burocracia del miedo había intentado asfixiarlo, enviándole citatorios y amenazas veladas sobre su pensión militar si decidía hablar con la prensa o con investigadores independientes. Sabía que al salir de su cabaña con intenciones bélicas, estaba activando una alarma invisible que atraería la atención de aquellos que preferían mantener la Sierra Madre bajo una mentira oficial. Pero a sus 70 años, la vigilancia del gobierno le parecía un obstáculo menor comparado con la fiera que estaba despedazando a los chamacos en los desfiladeros cercanos. La puerta se abrió con un quejido metálico que pareció resonar en toda la cordillera, rompiendo el hechizo de silencio que protegía su hogar. El aire nocturno lo golpeó como un bofetón de hielo, trayendo consigo el aroma de la resina y la promesa de una batalla que no admitiría términos medios. Mateo dio el primer paso hacia el porche, con el fusil en posición de patrulla y los sentidos agudizados por una dosis de adrenalina que no sentía en décadas. La oscuridad era total, una negrura de obsidiana que solo un hombre que ha vivido en el monte puede navegar sin perder el rumbo ni la cabeza. Sus botas crujieron sobre la escarcha, marcando el inicio de su retorno al territorio donde los hombres dejan de serlo para convertirse en presas o en guerreros de la sombra más absoluta. Bárbaro se movió a su lado, una masa de 500 kilos de músculo y pelaje que funcionaba como un tanque viviente en la penumbra del bosque. El oso emitía bufidos cortos, inhalando las partículas de olor que el viento arrastraba desde el fondo de la garganta del diablo, tratando de localizar al intruso. Entre el hombre y la bestia no hacían falta órdenes verbales. Años de convivencia habían forjado un lenguaje de señas y vibraciones que les permitía operar como una unidad táctica perfecta. El animal sabía que su compañero humano buscaba pelea y estaba más que dispuesto a descargar su furia ursina contra cualquier cosa que amenazara su dominio territorial. Mateo sintió el calor que emanaba del cuerpo del oso, una estufa biológica que le recordaba que no estaba solo en esta misión suicida por la redención de sus compañeros caídos. El rastreo comenzó siguiendo las marcas de sangre que el licántropo había dejado tras su paso por el perímetro de la cabaña del viejo soldado. Mateo se movía con una lentitud calculada, analizando cada rama rota y cada desplazamiento de la hojarasca que indicara la dirección de huida del depredador. El rastro era errático, sugiriendo que la criatura estaba tratando de confundirlo, llevándolo hacia las zonas de riscos más empinados donde la ventaja física de la Blois era absoluta. Sin embargo, el rastreador conocía cada centímetro de la Sierra Madre como si fuera el interior de su propia mente, anticipando los movimientos de la bestia con una precisión asombrosa. La neblina comenzó a espesarse a medida que descendían hacia el fondo del desfiladero, creando una atmósfera claustrofóbica, donde la visibilidad se reducía a unos pocos metros de distancia frente a ellos. El dolor en las rodillas de Mateo se intensificó al bajar por las pendientes rocosas, recordándole su propia fragilidad humana frente a la inmensidad de la geografía de Chihuahua. Cada paso era una batalla contra la gravedad y contra el desgaste físico de una vida dedicada al trabajo duro en el campo y la milicia. A pesar de la fatiga, el hombre se negaba a descansar, impulsado por una urgencia que nacía de la sospecha de que el tiempo se estaba agotando. Sus manos, aunque nudosas por la artritis, sostenían el Winchester con la firmeza de un verdugo que sabe que solo tendrá una oportunidad para jalar el gatillo. La visión de los pinos recortados contra el cielo grisáceo le devolvía fragmentos de su juventud perdida cuando el peligro era una invitación a la gloria y no una carga pesada que debía ser entregada. Al llegar a una zona conocida como
El salto del venado. Mateo encontró los restos esparcidos de los jóvenes excursionistas que habían desaparecido semanas atrás en la región. No eran simplemente cuerpos, sino una exhibición grotesca de poder biológico donde los huesos habían sido pelados con una ferocidad que sugería un festín de odio. Encontró una cámara fotográfica con el lente destrozado y jirones de ropa colorida que contrastaban violentamente con el tono ocre de la tierra y la sangre seca. El descubrimiento no le causó asombro, sino una ira fría y concentrada que se alojó en la boca del estómago, dándole el impulso final necesario para continuar. La revelación perturbadora fue que la criatura no se los comía por completo, sino que utilizaba partes de los cadáveres para marcar un nido que se extendía por la cueva principal. La criatura finalmente se manifestó desde lo alto de una cornisa de piedra, recortando su silueta monstruosa contra la escasa luz de la luna que filtraban las nubes. Era un ejemplar de Abloe mucho más grande que los que Mateo recordaba del 94, una evolución que indicaba una adaptación superior al entorno serrano. Su piel no era solo pelo, sino una costra de tejido cicatrizal y músculos que vibraban con una energía que parecía eléctrica y sobrenatural al mismo tiempo. El licántropo emitió un sonido que era una mezcla de rugido y risa humana, una burla hacia el viejo soldado que se atrevía a desafiarlo en su propia guarida. Mateo pudo ver los colmillos, estructuras de marfil, biológico diseñadas para penetrar incluso los chalecos antibalas más resistentes que el ejército mexicano pudiera proporcionar a sus unidades tácticas de élite. Sin mediar palabra, el viejo rastreador levantó el fusil y disparó 3 ráfagas cortas, apuntando a los centros nerviosos de la bestia, según el entrenamiento de la misión original. El estruendo de los disparos retumbó en las paredes de roca de la garganta del diablo, rompiendo definitivamente cualquier esperanza de un enfrentamiento silencioso o discreto. Las balas impactaron en el pecho de la criatura, provocando que ésta retrocediera unos pasos, pero sin lograr derribarla de manera definitiva debido a su densidad ósea. El licántropo soltó un alarido de rabia y saltó desde la cornisa con una agilidad que desafiaba toda lógica física, cayendo a pocos metros del lugar donde Mateo se encontraba. La batalla final había comenzado formalmente en el lodo de la sierra, marcando el destino de los 3 combatientes bajo la mirada indiferente de los pinos centenarios de Chihuahua. El impacto de la bestia contra el suelo levantó una nube de polvo y agujas de pinos secas, creando una cortina de humo natural que dificultaba la visibilidad táctica. Mateo retrocedió buscando un punto de apoyo firme, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas con la misma intensidad de un tambor de guerra en plena batalla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras el rastreador se preparaba para el segundo asalto, comprendió que este enfrentamiento sería narrado por los vientos de la sierra durante generaciones si lograba sobrevivir para contarlo. El licántropo se puso de pie, sacudiendo su enorme cabeza y fijando sus ojos amarillentos en la figura del viejo que se negaba a mostrar miedo. La tensión alcanzó un punto de ruptura emocional, donde la vida y la leyenda se fundían en un solo instante de violencia. Mateo utilizó su conocimiento del terreno para guiar a la criatura hacia un área donde los árboles eran más densos, limitando el espacio de maniobra de la bestia. Cada movimiento era una lección de táctica militar aplicada a la supervivencia extrema, utilizando el entorno como un aliado contra el depredador que se creía dueño del bosque. El licántropo atacaba con zarpazos que cortaban el aire con un silbido metálico, buscando cualquier descuido en la guardia del viejo rastreador para terminar la pelea rápidamente. Sin embargo, Mateo esquivaba los ataques con una economía de movimiento sorprendente, fruto de años de rastreo y de haber estudiado los patrones de combate de los Abloe en el pasado. El sudor le nublaba la vista, pero su mente seguía fría, procesando cada variable del enfrentamiento con la precisión de una computadora balística antigua, pero funcional y efectiva. Fue entonces cuando Bárbaro entró en la refriega, lanzándose contra el costado del licántropo con la fuerza de una luz de tierra que cae desde la cumbre. El choque entre los 2 depredadores ápice fue una explosión de pelaje, sangre y gruñidos que resonó en el fondo del desfiladero como un trueno persistente. El oso mordió el cuello de la criatura, tratando de encontrar la yugular bajo la gruesa capa de músculo y pelo rancio, mientras la bestia se retorcía para liberarse. Mateo aprovechó la distracción para recargar su fusil con munición especial, sintiendo que la balanza de la batalla comenzaba a inclinarse ligeramente a su favor gracias a su leal compañero. La brutalidad animal de la lucha era algo que escapaba a cualquier descripción humana, una demostración de pura fuerza biológica
biológica donde solo el más fuerte o el más astuto prevalecería al final. Mientras los animales luchaban, Mateo se adentró un poco más en la cueva y descubrió la verdad más perturbadora de toda la misión. El licántropo no estaba solo. En los rincones oscuros de la caverna, varios bultos de tejido orgánico palpitaban con una vida interna que sugería la presencia de crías o una expansión de la especie. La criatura que enfrentaban afuera era solo el guardián de una colonia que se había estado reproduciendo en secreto bajo el amparo de la negligencia gubernamental de décadas. El viejo sintió una náusea profunda al darse cuenta de que su lucha individual era apenas una gota de agua en un océano de horrores biológicos que crecían. La reproducción de los Abloé significaba que la Sierra Madre ya no pertenecía a los hombres, sino a una nueva estirpe de cazadores que pronto bajarían hacia las aldeas cercanas. En el fondo del nido, Mateo encontró restos de equipos de comunicaciones con el sello de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmando que el gobierno sabía de la colonia. Los aparatos estaban rotos y cubiertos de moho, pero la implicación era clara. Hubo intentos previos de alimentar o monitorear a estas bestias antes de que la situación se saliera de control. La traición institucional se sentía más fría que el viento de la sierra, revelando que sus compañeros de 1994 murieron para proteger un criadero. El viejo rastreador comprendió que no estaba peleando solo contra un monstruo biológico, sino contra un sistema que consideraba a la población civil como simple ganado para sus experimentos. Esta revelación transformó su deseo de justicia en una necesidad de aniquilación total, no solo de la criatura, sino de todo el secreto que la rodeaba. La batalla afuera alcanzó su clímax cuando el licántropo logró herir gravemente a Bárbaro, desgarrando el hombro del oso con una dentellada que llegó hasta el hueso. El grito de dolor del animal sacó a Mateo de su estupor, obligándolo a actuar con una ferocidad que no sabía que conservaba en su cuerpo envejecido. Arrojó una de las bolsas de sal bendecida a los ojos de la criatura, aprovechando la ceguera momentánea para clavarle una estaca de obsidiana en la ingle. La bestia aulló con una frecuencia que hizo estallar los vidrios de la linterna táctica que Mateo llevaba colgada al cinturón, sumiéndolos en una penumbra parcial. Era el momento de decidir quién moriría esa noche en la garganta del diablo, y el viejo soldado no estaba dispuesto a que fuera su compañero oso el sacrificado. Utilizando el cuchillo de obsidiana, Mateo comenzó a realizar cortes precisos en los puntos de unión de la armadura biológica del licántropo, siguiendo los ritos de contención ancestrales. La piedra volcánica parecía tener un efecto inhibidor sobre la regeneración de la criatura, dejando heridas que supuraban una sangre negra y espesa que quemaba la tierra. El licántropo intentó atrapar al hombre con sus manos garras, pero la agilidad del rastreador, impulsada por la desesperación, le permitía mantenerse fuera de su alcance letal. Cada estocada era un mensaje de los antiguos pobladores de la sierra, una tecnología de supervivencia que la milicia moderna había despreciado por considerarla simple superstición sin valor científico. La lucha se convirtió en un ritual de sangre donde el pasado de la Sierra Madre reclamaba su soberanía sobre las aberraciones creadas o permitidas por el progreso humano y militar. Un golpe lateral de la bestia lanzó a Mateo contra una pared de roca, provocándole una fractura en las costillas que le robó el aliento de golpe. El dolor fue una explosión de color blanco en su mente, pero la visión de Bárbaro levantándose de nuevo para protegerlo le dio la fuerza necesaria. El oso, cubierto de su propia sangre, se interpuso entre el licántropo y el hombre caído, mostrando una lealtad que trascendía cualquier frontera entre especies diferentes. Mateo se arrastró por el lodo, buscando su fusil que había caído a unos metros, mientras escuchaba el sonido de los golpes finales entre los dos colosos. Sentía que su cuerpo estaba llegando al límite de su resistencia biológica, pero la rabia que sentía contra la injusticia del mundo le impedía cerrar los ojos y rendirse definitivamente ante la muerte. Logró alcanzar el Winchester y, apoyándose en una piedra para estabilizar su puntería, disparó la última bala de obsidiana directamente a la base del cráneo del licántropo. El proyectil penetró con un crujido seco, silenciando el rugido de la bestia y provocando que su cuerpo colapsara como una torre de carne y huesos sin vida. El silencio que siguió al disparo fue absoluto, solo interrumpido por la respiración agitada de Mateo y los gemidos bajos del oso herido a su lado. La amenaza principal había sido eliminada, pero el viejo sabía que la victoria era amarga y probablemente efímera dada la magnitud de la colonia descubierta. Había matado al alfa, pero el rastro de la infección biológica y la traición del gobierno seguían presentes en cada rincón de esa maldita cueva serrana en Chihuahua. Mateo se sentía
sentó en el suelo frío de la caverna, observando el cadáver de la criatura que parecía encogerse un poco al perder su energía vital biológica. El bosque afuera comenzó a recuperar sus sonidos habituales, aunque con una nota de precaución que indicaba que el equilibrio natural había sido alterado para siempre. El viejo rastreador acarició la cabeza de Bárbaro, sintiendo la humedad de la sangre y sabiendo que las heridas del animal tardarían mucho tiempo en sanar por completo. La neblina comenzó a retirarse, revelando la inmensidad de la garganta del diablo bajo la luz de un amanecer que se sentía frío y sin ninguna esperanza. El regreso a la civilización era imposible. Mateo comprendió que su vida terminaría en estas montañas, vigilando un secreto que el mundo exterior no estaba preparado para enfrentar con madurez. Mateo contempla el horizonte de la Sierra Madre con la mirada de quien sabe que no verá otro invierno sobre estas tierras de Chihuahua. El dolor de sus costillas fracturadas es una presencia constante que le recuerda su fragilidad humana frente a la inmensidad de los pinos y las rocas. El viejo rastreador limpia la sangre de su rostro con un pedazo de tela sucia, sintiendo el sabor metálico del cansancio profundo en cada poro de su piel curtida. Ya no hay gloria en sus movimientos, solo una resignación amarga que se asienta en sus huesos, como la escarcha nocturna que cubre el valle de la garganta del diablo. Sabe que su tiempo como centinela de estas cumbres está llegando a su fin y que la verdad que carga es un fardo demasiado pesado para un solo hombre. La montaña parece observar su agonía con la misma indiferencia con la que vio caer a sus compañeros en 1994. Bárbaro yace a pocos metros del viejo, emitiendo gruñidos bajos que ya no suenan a la fiera protectora de antaño, sino a algo mucho más oscuro y perturbador. La herida en el hombro del oso no está sanando como debería hacerlo la carne de un animal sano, mostrando en cambio una supuración viscosa que brilla con un matiz antinatural. Mateo observa con horror cómo el pelaje de su compañero comienza a caerse en parches, revelando una piel rugosa y grisácea que recuerda a la anatomía del licántropo que acaban de abatir. El contacto con el fluido biológico del abloe ha iniciado una mutación silenciosa en el gran oso, confirmando que la infección es un proceso imparable y despiadado. El rastreador acaricia la cabeza de la bestia, sintiendo la vibración de una rabia nueva que crece en su interior, una transformación que lo convertirá en el próximo habitante de las pesadillas serranas. La colonia que Mateo descubrió en la profundidad de la caverna sigue latiendo en su memoria como una herida abierta que se niega a cicatrizar bajo la sal. Aquellos bultos orgánicos son la prueba de que el mal ha echado raíces profundas en la geografía de Chihuahua, multiplicándose lejos de la vista de los hombres civilizados. El viejo comprende que matar al alfa fue apenas un gesto simbólico en una guerra que la humanidad ya ha comenzado a perder por pura soberbia institucional. El gobierno seguirá enviando drones y agentes tratando de contener lo que ellos mismos ayudaron a gestar en sus laboratorios de guerra biológica encubierta. Las crías crecerán alimentándose del silencio de las autoridades y de la carne de los incautos que se atrevan a cruzar los límites de la reserva protegida. La Sierra Madre ya no es un refugio, sino una incubadora de depredadores que no conocen la misericordia ni el perdón. Mateo busca entre sus pertenencias una última libreta de apuntes, donde ha registrado las coordenadas exactas de los nidos y los patrones de comportamiento de las anomalías biológicas. Sus manos tiemblan no por el frío, sino por el peso de la responsabilidad histórica que está a punto de delegar en el vacío de la montaña. Escribe con trazos rápidos y firmes, utilizando el léxico técnico que aprendió durante sus años de servicio activo en las unidades de rastreo táctico del ejército. Sabe que este documento es su única forma de confesión terminal, un testamento de sangre que explica por qué ciertos nombres fueron borrados de los registros oficiales del país. Si alguien encuentra estas notas, sabrá que don Mateo no fue un loco aislado, sino el último soldado de una guerra invisible que se libró en las alturas de la cordillera. La verdad es una llama que quema sus dedos mientras las sombras se alargan sobre el papel. El viejo rastreador se pregunta cuántos otros como él están repartidos por la geografía nacional, ocultando secretos similares en las selvas del sur o en los desiertos del norte. La sospecha de que la anomalía abloe es solo una de las muchas fallas biológicas del sistema le provoca un escalofrío que no tiene relación con el clima gélido. La milicia ha convertido el territorio mexicano en un tablero de experimentación oscura, donde la vida de los ciudadanos es la moneda de cambio para obtener avances en la ciencia del asesinato. Mateo recuerda los rostros de sus amigos, aquellos muchachos que creían estar defendiendo la patria y terminaron siendo abono para las raíces de los pinos centenarios.
mercenarios. El honor militar es una cáscara vacía en este lugar, una mentira que se desmorona ante la evidencia de los huesos triturados y la traición de los altos mandos. Él es el último testigo de un holocausto biológico silencioso. La transformación de Mateo no es física como la de Bárbaro, pero siente que su alma se ha vuelto tan áspera y salvaje como el terreno que pisa. Sus pensamientos ya no pertenecen al mundo de los hombres que buscan el progreso y la comodidad, sino al ciclo brutal de la caza y la supervivencia. Ha aprendido a odiar la luz del sol porque revela la magnitud del desastre, prefiriendo la protección de la penumbra, donde las verdades pueden ser ocultadas sin remordimientos. Sus recuerdos se mezclan con los instintos del depredador, creando una amalgama de conciencia que lo aleja cada vez más de su propia humanidad perdida hace décadas. El viejo se siente parte del monte, una extensión de la roca y la conífera que debe permanecer alerta hasta que el último aliento abandone sus pulmones heridos. Su soledad es ahora un arma defensiva, una barrera psicológica contra la locura. Mateo prepara una última trampa en el camino que conduce a su cabaña, no para cazar animales, sino para advertir a cualquier intruso que se acerque demasiado a la verdad. Utiliza los restos del equipo militar que encontró en la cueva, creando un sistema de alerta que solo un experto en rastreo podría identificar y desactivar sin peligro. Cada movimiento es un sacrificio de energía, una lucha contra la debilidad de su cuerpo que reclama un descanso que él no se puede permitir todavía. El hombre sabe que su hogar pronto será invadido por los recolectores de secretos del gobierno, quienes buscarán eliminar cualquier evidencia de la batalla de la garganta del diablo. Pero él ha dejado pistas falsas y trampas psicológicas diseñadas para desorientar a los burócratas de la muerte, protegiendo el legado de sus camaradas caídos con la astucia de un veterano que no tiene nada que perder. El olor a pino quemado y sangre seca impregna el aire alrededor del viejo, creando una atmósfera de mausoleo al aire libre que lo envuelve como una segunda piel. Mateo observa cómo las aves de rapiña comienzan a sobrevolar el lugar donde yace el cadáver del licántropo, impacientes por reclamar su parte del festín orgánico y amargo. El sol finalmente se asoma por encima de los picos de la Sierra Madre, bañando el paisaje de Chihuahua con un tono naranja que parece más una advertencia que una promesa. Hombre siente que sus ojos se cierran por el agotamiento, pero se obliga a permanecer despierto para vigilar el comportamiento de Bárbaro, quien sigue cambiando bajo la influencia de la infección. La naturaleza no se detiene por el drama humano. El ciclo de la vida y la muerte continúa con una indiferencia que resulta más aterradora que cualquier monstruo de la noche. Mateo advierte mentalmente a quienes escuchen su historia que el peligro no reside en la oscuridad, sino en la capacidad del hombre para ignorar lo que tiene frente a sus ojos. Los licántropos y las anomalías biológicas son solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda que carcome los cimientos de la civilización moderna y tecnificada. La evolución no siempre sigue el camino de la inteligencia y la cooperación. A veces elige la fuerza bruta y el hambre insaciable como herramientas de supervivencia absoluta. El viejo rastreador sabe que otros vendrán, jóvenes con cámaras y deseos de fama, que ignorarán las señales de advertencia grabadas en los troncos de los árboles y en los huesos de los muertos. Su advertencia final es un eco que se pierde en los desfiladeros, una profecía de sangre que se cumplirá tarde o temprano en las montañas del norte mexicano. La lucha no ha terminado, solo ha cambiado de rostro. En sus últimos momentos de claridad, el hombre limpia su rifle Winchester con un trapo impregnado de aceite, realizando el ritual con una reverencia que raya en lo sagrado. No busca perdón por las vidas que tomó ni por los secretos que guardó durante 40 años de servicio y aislamiento voluntario en la sierra. Sabe que no es un héroe, solo un sobreviviente, marcado por una verdad que lo ha consumido desde adentro, convirtiéndolo en un fantasma que camina entre los vivos. Su lealtad no es hacia un gobierno o una bandera, sino hacia los hombres que murieron a su lado bajo las garras del horror biológico original. Mateo siente que la montaña le da la bienvenida, abriendo sus grietas para recibir los restos de un soldado que cumplió con su deber hasta el amargo final de su existencia. El silencio de Chihuahua es el único funeral que necesita para descansar en paz. Mateo da una última mirada al horizonte, viendo cómo la neblina vuelve a reclamar las zonas bajas de la Sierra Madre, ocultando los nidos y la miseria humana. Se acomoda en su silla del porche, con el fusil sobre el regazo y la mirada fija en el camino por donde vendrán sus captores o sus verdugos institucionales. Bárbaro emite un último gruñido que suena casi humano, una despedida entre dos guerreros que compartieron la carga de un destino maldito por la genética y la traición. El viejo cierra los ojos por un instante, respirando el aire puro y frío
tío que tanto ama, sintiendo cómo su corazón late cada vez más lento en el pecho. No hay miedo en su rostro, solo una paz amarga que proviene de saber que la verdad, al menos por hoy, está protegida por el acero y la obsidiana. La historia de la garganta del diablo termina aquí. El sol se oculta nuevamente tras las cumbres, dejando a Mateo sumido en una penumbra que él ya no distingue de la luz del mediodía serrán. Las sombras se cierran sobre la cabaña como una mano pesada que apaga la última vela de una civilización que prefirió la mentira sobre el conocimiento. El viejo rastreador deja caer su cabeza hacia atrás, dejando que el viento se lleve sus últimos pensamientos hacia los abismos profundos donde la razón no tiene poder alguno. El silencio, que se instala entonces, es denso y absoluto, cargado con la promesa de que el bosque no olvida y que la deuda de sangre será cobrada. La confesión terminal queda grabada en el aire helado de Chihuahua como una advertencia silenciosa para quienes se atrevan a despertar a los monstruos que duermen en el corazón de la sierra. Recuerden siempre que hay verdades que es mejor enterrar antes de que ellas nos entierren a nosotros. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón. Si crees que hay verdades que merecen ser contadas, comenta. El bosque no olvida. Si también sientes que el silencio puede ser un enemigo,